en esto que se denomina un CIMA Talks. Y les voy a recordar un poquito la memoria, porque de pronto a veces se nos olvida que tenemos tantos eventos y reuniones y encuentros aquí en RTBC. Primero quiero que recordemos qué es CIMA en nuestra entidad, y es el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias. Y su principal función es proveer la respuesta de las audiencias a las estrategias que se aplican en todas nuestras marcas. Eso es lo que hace CIMA. Es un equipo que ya está trabajando siempre paralelo a todo lo que hacemos en RTBC, en el sistema de medios públicos. Y este espacio, como les decía, está denominado o se llama CIMA Talks, que tiene como objetivo compartir esta información que hace esta dependencia tan importante de la entidad, pero hacerlo de una manera cercana, pues bajarlo como a un lenguaje muy fácil de entender. Y para eso hemos citado el día de hoy a tres expertos y tres conocedores de todo lo que tiene que ver con las audiencias, y hoy vamos a profundizar en un tema que yo creo que nos compete a todos y tiene que ver con el avance vertiginoso, y me gusta esa palabra porque es la que mejor lo califica, de la tecnología. Eso va como a la velocidad de la luz o más. Y todos vamos ahí envueltos, no importa cuál sea pues nuestra misión, nuestra profesión, pero todos vamos ahí en el tema del desarrollo y del avance y de la evolución de la tecnología en el mundo, porque ya eso es algo global. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy. Ese es el tema de hoy, el vertiginoso avance de la tecnología. Y es oportuno olvidar que son las personas quienes se dan la vida a los nuevos desarrollos. En la breve historia de Internet hemos sido testigos de avances que, a pesar de su gran popularidad, han sido fugaces, dando paso rápidamente a nuevos desarrollos e innovaciones de dispositivos y aplicaciones. Y es que los que están precisamente en el área digital y con la tecnología directamente trabajando saben que lo que hoy es nuevo ya mañana es obsoleto. Y así es el tema, y hoy vamos a profundizar en eso. Quiero dar la bienvenida a nuestros tres invitados que están aquí del Centro Nacional de Consultoría. Tenemos a Pablo Lemoyne, que está aquí a mi lado, ingeniero industrial con maestría y doctorado en ingeniería, y fue profesor de estrategia organizacional de pensamiento sistémico en las organizaciones en la Universidad de los Andes. Actualmente es el director de innovación del Centro Nacional de Consultoría. También está con nosotros Carlos Esteban Lemoyne. Lo dije bien, ¿cierto? Que te he preguntado como 3 veces. Él es gerente comercial, es publicista y parte del equipo que realiza los estudios de apropiación digital del Centro Nacional de Consultoría. Es artista y desde 2001 ha sido el director de arte de información gráfica para un sinnúmero de periódicos, entre otras cosas que ha hecho. Y también está con nosotros un invitado que ya es una cara conocida, ya ha estado aquí, sabemos quién es, pero lo presento. Él es Fabricio Alarcón, vicepresidente. Es psicólogo de formación y en sus 18 años de experiencia en el CNC ha acompañado desde la unidad de marca y medios la transformación digital de varios medios de comunicación a través de su participación en los comités técnicos del Estudio General de Medios ASIM y del ECAR, que es muy familiar para nosotros. Yo quiero que le demos un aplauso a ellos tres y las gracias por su tiempo, por estar aquí. Antes de darles la palabra, ellos han preparado una presentación muy cuidadosamente y con todo el cariño para nosotros. Lo voy a dejar con ellos, pero quiero decirles que vamos a abrir al final un espacio para sus preguntas, para escucharlos y para que los expertos puedan resolver esas inquietudes. Y también tenemos 3 preguntas que ellos traen para ustedes. Las 3 respuestas correctas van a tener unos incentivos que están muy lindos. Una de ellas va a ser para nuestros compañeros que están conectados a través del Meet. Entonces, bueno, los dejo con nuestros invitados, que ellos tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, un privilegio estar acá, un privilegio poder compartir este trabajo que aún no nos convierte en expertos, solamente en aprendices de un fenómeno muy dinámico que es la tecnología. Y en últimas, el esfuerzo que ha hecho el Centro Nacional de Consultoría es precisamente, nosotros creemos que hay cierto desequilibrio. ¿Qué sentido? El desarrollo de la tecnología ha tenido como es mucho más ruidoso que el misterio
¿sí? ¿Qué ocurre cuando las habilidades y las capacidades digitales le dan vida a esos desarrollos? ¿Cierto? Entonces, este estudio precisamente trata de colocar una luz sobre el misterio de cómo es que las personas son las que se encargan de darle vida a la tecnología y en ese sentido entender cómo es que sucede, cómo es que la gente apropia la tecnología. Este estudio ocurre gracias al aporte de unas instituciones, la CAF, la ANDI, USAID, CODEA de Chile, Claro, la Vivienda y la Secretaría de Educación Digital de Bogotá. Vale. Yo creo que parte de lo que se vuelve trascendental cuando nosotros hablamos de estos datos es que más que el Centro Nacional de Consultoría, hablando de apropiación digital, hay una cantidad de colombianos que nos han compartido sus experiencias alrededor de Internet para que nosotros construyamos unos indicadores. En el fondo, este estudio tiene relevancia porque ha conversado con muchos colombianos diferentes y diversos, ¿sí? Algo que hay que resaltar en esta ficha técnica que ustedes están viendo en pantalla es la cobertura de la investigación. Esta ha sido una investigación nacional, ¿sí? Y cuando uno habla de nacional, en general, muchas veces termina aterrizando en que habló con ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y ese no es el país completo, ¿no es cierto? El país completo tiene más de un 20% de población rural, tiene una cantidad inmensa de municipios donde hay menos de 20.000 habitantes y nosotros nos hemos ocupado de representar a toda esa población en esta investigación. Hablar de digitalización solo enfocado en las grandes ciudades del país, pues es aumentar la brecha, sin duda. Y por eso, desde la primera medición que nosotros hicimos en 2016, y una antecesora que habíamos hecho en compañía de Mintic sobre cultura digital, estábamos muy preocupados por incluir todos estos colombianos que no están en las principales, que están en áreas rurales y que están sufriendo de alguna manera el fenómeno de la digitalización con unos zapatos diferentes a los que estamos en las ciudades. Es decir, allá ustedes van a ver en los mismos datos que la llegada del Internet fijo va mucho más lenta, ¿no es cierto? Y eso cambia toda la perspectiva de la utilización de Internet. Entonces, esta es una ficha técnica que en adición para este año hizo un esfuerzo por hablar con 1.200 personas que viven en municipios PEDET, ¿sí? Eso le da a este estudio un tinte mucho más de Colombia profunda, si se quiere llamar así, y de alguna manera crea un banco de datos amplísimo para analizar este fenómeno en trayectoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estas mediciones, 2016, 2018, esa de 2020, esa primera de 2020 tiene una coincidencia hermosa, digamos, y es que estábamos entregando la información unos días antes de que iniciaran las cuarentenas, ¿sí? Eso nos permitió en el mismo 2020 hacer una medición a final de año que evaluara el impacto que tuvieron esas cuarentenas y la pandemia en la digitalización. Entonces, ustedes van a ver como unas trayectorias en donde se alcanza a dibujar ese momento que en el mundo generó varias transformaciones, como en la digitalización colombiana lo hizo, y qué quedó de esa transformación es lo que traemos para ustedes hoy con esta medición del 2023. Entonces, quisiéramos poner este contenido rápidamente, vamos a tratar de ser breves para poder conversar al final con ustedes un poco. Este contenido sobre nuestra presentación, algo que hable del impacto social de la tecnología, el ecosistema digital en el que eso ocurre, ¿no es cierto? Y es cómo son los hogares de los colombianos y cómo nosotros generamos un diagnóstico de cómo va la digitalización del país, que ahí obviamente generar un indicador sintético es un ejercicio muy importante y finalmente ponerle a eso una explicación, ¿no es cierto? Cómo llegamos allá y para dónde vamos, que es esta ruta de la ciudadanía digital. Entonces, hablando del primer capítulo, vamos a hablar de 4 vectores que son una parte minúscula de esta investigación. Esta investigación es súper generosa en información, pero que ayudan a transmitir un mensaje que para nosotros se convierte
en un mensaje importante en la medición de 2023. Y tiene que ver con que el perfil que generalmente ha dominado la digitalización tiene unas características muy marcadas, ¿no es cierto? La digitalización iba más rápido en los hombres, la digitalización iba más rápido en los jóvenes, la digitalización progresaba más fuertemente en las personas que están viviendo en niveles socioeconómicos altos, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven esta gráfica que habla de las personas que han aprendido o han profundizado algún conocimiento usando Internet, ustedes se van a encontrar con ese perfil, ¿sí? En el total de la población, un poco más de la mitad ha aprendido algo utilizando Internet, ¿sí? Y cuando ustedes miran cómo ese perfil se empieza a dibujar en esas características que están ahí, se van a dar cuenta que es algo que ocurre más en hombres que en mujeres, ¿no es cierto? Es algo que ocurre radicalmente con más frecuencia en los jóvenes que en los adultos, ¿no es cierto? Que está balanceado entre los municipios PEDET y no PEDET. Ustedes ven ahí que los PEDET tienen 54 y los no PEDET tienen una ligera diferencia hacia arriba que es 56. Los no PEDET en general son municipios más urbanos, que se refleja mucho en en el siguiente nivel, que es rural 46 contra urbano 58. Y tenemos dos categorías que se van a volver muy interesantes en lo que vamos a ver a continuación. Son personas que de alguna manera declaran tener alguna condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto? O porque son víctimas de la violencia, desplazados, migrantes venezolanos, etc. O porque tienen una condición, un autorreconocimiento étnico como afrodescendientes o indígenas, que es la última categoría. Vamos a cambiar esta parte de educación a las citas médicas virtuales. Es un uso que se desarrolló profundamente en la pandemia, y cuando ustedes revisan el perfil se van a dar cuenta que ya no son los jóvenes ni los hombres los que están asistiendo a estas citas médicas virtuales, ¿no? Ahí uno ve con claridad que es un uso que está más asociado a las mujeres y a los adultos, ¿okay? Y si vamos a la siguiente, que habla de la participación, de cómo las personas utilizan las redes sociales para poner al frente de los demás problemas o asuntos de su comunidad, ustedes van a ver que si bien ocurre más en hombres jóvenes, ¿no es cierto?, esto se está expresando más en áreas rurales, en municipios PEDET, entre población vulnerable y entre población que tiene alguno de los componentes étnicos que les mencioné. Entonces, cuando uno recorre estas tres diapositivas, de alguna manera trae una noticia importante para esta medición, y es que Internet se está conectando con las necesidades de las personas independientemente del perfil que tengan, ¿no es cierto? Hoy Internet empieza a ser generoso en brindar caminos a las diferentes necesidades para que se expresen a través de ese canal, ¿no es cierto? Y eso es una gran noticia, es una noticia que apunta hacia que ese fenómeno que nosotros veíamos en 2016, que era un Internet muy inequitativo, ¿no es cierto?, empieza a generar un comportamiento un poco más equitativo. Hay formas más homogéneas de distribuir las actividades en Internet. Finalmente, y este es el último ejemplo, como les digo, de muchísimos que tenemos dentro del estudio, está el desarrollo de las billeteras digitales. Fíjense que las billeteras digitales, a pesar de ese contenido y ese componente tan rico que han tenido en el sentido de ampliar la bancarización en el país, se han reforzado en ese perfil que de alguna manera uno podría llamar hegemónico, ¿no es cierto? Ocurren con mucha más frecuencia entre los jóvenes, más entre los hombres, más en las áreas urbanas, y ahí cuando nosotros estudiamos ese fenómeno en profundidad empezamos a entender que las personas que tenían vínculos con el sistema financiero han aprendido a combinar las billeteras digitales para explotar mejor los recursos digitales, ¿no es cierto? Entonces, generan un ecosistema en donde las billeteras digitales cumplen funciones como la inmediatez o como no cobrar costos de transacción. Entonces, dicho esto, y como a través de esa conclusión que les acabo de dar, vamos como al entorno en el que esto ocurre, ¿no es cierto? Y sobre el entorno que esto ocurre, yo creo que hay como dos grandes conclusiones que uno podría dar viendo esa tabla que ustedes tienen a nuestra espalda. La primera es que todos los dispositivos vienen creciendo fuertemente, ¿no es cierto? Es decir, hoy un hogar con más frecuencia tiene un Smart TV, tiene un computador, etc. Pero tal vez lo que es más relevante en esa diapositiva que ustedes están viendo es el crecimiento del smartphone,
¿sí? El smartphone ha crecido desde el 2012, la primera vez que lo medimos hasta hoy, de una manera impresionante. En el 2012 tenía el 17%, hoy está llegando al 76%. El 76%, perdón lo redundante, quiere decir que 3 de cada 4 colombianos tienen un smartphone en el bolsillo, ¿sí? Eso es una gran noticia. Y es una gran noticia cuando ustedes comparan las dos últimas columnas que tienen a este lado, ¿no es cierto? Cuando comparan los municipios PEDET y los no PEDET, y se observa con claridad que esa es una dotación que está nivelada entre esos municipios. Los PEDET son unos municipios con una composición altamente rural, y uno ve que el smartphone está allá, está presente y está generando esa posibilidad de comunicación, ¿sí? Entonces, esa es una dotación que está nivelando a los colombianos de alguna manera, el smartphone. Y obviamente detrás del smartphone, el internet móvil, ¿sí? Cuando ustedes van a las otras dotaciones que están mucho más vinculadas a altas velocidades o altas capacidades de procesamiento, como los Smart TV o los computadores, se van a dar cuenta que ahí hay brechas, ¿no es cierto? Si ustedes comparan PEDET contra no PEDET, van a ver que en los municipios no PEDET son dotaciones muy desarrolladas, mientras que en los municipios PEDET son dotaciones que están incipientes, si se quiere, todavía. Yo como que resaltaría esas conclusiones y iríamos, hay como unas diapositivas, si quieren las pasamos, que están dando como los perfiles de quienes tienen cada una de esas dotaciones. Tal vez ahí en esta que estamos en este momento enfocados, que es el smartphone, algo que sobre lo que quisiera llamar la atención para que ustedes lo miren con un poco de detenimiento, es que hay poca brecha entre los niveles socioeconómicos, ¿sí? Ahí los tenemos clasificados en 3 grupos, alto, medio y bajo, ¿no? Bajo es estrato 1 y 2, medio es estrato 3 y alto 4, 5 y 6. Cuando lo clasificamos así, ustedes se van a dar cuenta que hay poca brecha y que hay poca brecha también entre el tamaño de los municipios. Existe, no se puede negar, pero no es una brecha significativa como la que uno encontraría en otro tipo de dispositivo como el computador o el Smart TV. ¿Sí? Entonces, avanzando un poco sobre estos perfiles que seguramente se los vamos a dejar para que los vean con más detenimiento y calma. Hay un tema que habla como del cambio que viene dándose en la digitalización. Todos creemos que esto es una transformación fácil y es una transformación que tiene fricción, ¿sí? Ahí estamos viendo cómo se comportan los chatbots, ¿no? Entonces hay una pregunta de conocimiento que es el 25% conoce los chatbots, el 8% los ha utilizado, pero lo que es más importante es el 90% de las personas que han utilizado un chatbot se dan cuenta cuando es un chatbot. Es decir, hay una brecha clara entre lo que estos medios automatizados de atención le pueden brindar a las personas frente a lo que un humano le puede brindar. Y todos lo detectan con mucha claridad. Entonces, ahí hay una brecha todavía por recorrer cuando se trata, por ejemplo, de experiencia del usuario o experiencia del cliente. Entonces, acá, por ejemplo, están como unas medidas de satisfacción, ¿no es cierto? ¿Qué tan efectivo siente que es un chatbot? El 33% cree que es efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué tanto cree que atiende sus necesidades? El 31%, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto interpreta o le ofrece una buena asesoría? Solo el 23% siente que lo hace. Entonces, cuando nosotros le entregamos todo nuestro relacionamiento a un chatbot, estamos haciendo una apuesta bien complicada, porque todavía el humano necesita otro humano que lo atienda, ¿no es cierto? Es decir, estos sistemas automáticos no han logrado todavía la empatía que se necesita y está muy claro en esa diapositiva. Entonces, le voy a pasar la palabra a Carlos Esteban para hablar como de ese medio de diagnóstico que les presenté aquí. Sí, acá tal vez lo importante es entender o darle una semántica a qué llamamos apropiación digital, ¿no? Y acá pues me regreso a cuando comenzamos a diseñar este estudio y buscamos toda la información que digamos que en ese momento estaba disponible acerca de Internet. Y básicamente esa información estaba centrada en los usos, ¿no? Y nosotros comenzamos a sospechar que tal vez los usos no eran suficientes para entender cuál es la relación que tenía una persona con Internet. Y para poner un ejemplo claro, si uno mira el uso de YouTube, pues se queda uno con la duda de si esa persona está viendo gaticos, está escuchando música un viernes
o está aprendiendo algo, ya sea arreglar el tubo de la cocina o hacer un ajiaco o aprender a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y está también esa persona que genera contenido, que se comunica a través del YouTube, o esa persona que inclusive es capaz de generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces lo que nos dimos cuenta es que sobre un uso podían estar anidadas diferentes intenciones, diferentes propósitos, diferentes necesidades, y que de alguna manera la expresión de esas necesidades estaba asociada a unas capacidades, a unas habilidades mayores. Es decir, esa persona que solo escucha música por YouTube, pues seguramente tiene menos habilidades que la persona que es capaz de generar ingresos. Entonces nosotros entendimos que precisamente ese encuentro entre el uso y los intereses, los propósitos, los para qué que acuden a ese uso, es lo que nosotros llamamos apropiación digital. Esa es, digamos, la semántica que le damos a la apropiación digital. Y acá me parece importante que en últimas es una medida que está asociada a un incremento en el conocimiento, a un incremento en la capacidad de aprender y desarrollar habilidades de la persona, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos un formulario en el que analizamos 60 diferentes usos contra 13 intenciones. Es decir, lo que hacemos es indagar por cada uno de esos usos a qué intenciones está asociada ese uso. Y eso es lo que nosotros finalmente después convertimos en un indicador, en un número sintético. Sí, un poco el reto que tenemos, ya va a aparecer la diapositiva, era cuando uno tiene esas dos variables, cuando uno tiene esas dos variables de usos e intenciones, una pregunta que surge para tener un indicador, digamos, un número que condense es cómo ponderar los usos con respecto a las intenciones. ¿Sí? ¿Qué es más importante? Si los usos, que son las herramientas, o las intenciones, que es para qué se usan las herramientas. Entonces, ese sería un debate largo, y un poco lo que hicimos es utilizar esta metodología lo que propone es, en vez de entrar en esa discusión, coja aquellos que indiscutiblemente son los mejores. En nuestro estudio de 2016, nosotros teníamos una persona que tenía 8 intenciones y 35 usos, y otra que tenía 13 intenciones y 33 usos. Y aquí podríamos tener un debate cuál de los dos tiene más apropiación, si el que tiene más usos, o sea, más herramientas, o el que esas herramientas que tiene las usa para más cosas. Pero nadie les gana en las dos dimensiones, entonces por eso son los mejores. Y todos estaríamos de acuerdo que entre más usos, más apropiación, y entre más intenciones, más apropiación. Entonces definimos a ellos dos como la frontera, y estar sobre esa frontera es estar en uno. Y en el vértice, es decir, el 0, son personas que no tienen ni usos ni intenciones. Entonces nuestro indicador va de 0 a 1. 1 es estar sobre esa frontera definida por los mejores, y 0 es no tener usos ni intenciones. El indicador tiene una propiedad que es la razón por la que escogimos esto, y es que uno puede llegar a la frontera a través de los usos, a través de las intenciones, o a través de una ponderación de las dos. ¿Sí? Y eso permite, digamos, salirnos de este debate de qué es más importante. Entonces, una vez tenemos el indicador, digamos, nosotros lo hemos venido midiendo a través del tiempo, y vamos a ver las intenciones. Estas son las 13 intenciones que hacen parte. Y aquí vemos cuáles son las intenciones más utilizadas y menos utilizadas, digamos. Aquí está el orden. Obviamente la más utilizada es comunicarse, y la menos está asociada al relacionamiento con personas del trabajo, conocer personas del trabajo. Aquí vemos es cómo se ve esta brecha entre lo urbano y lo rural. Entonces, la línea negra es el urbano, el verde es el promedio, el rural. El promedio, perdón. Y en la izquierda está el urbano y en la derecha está el rural. Aquí vemos como hay unas intenciones que saltan, digamos, en el rural, que es un poco lo que venimos contando. Aquí la siguiente diapositiva vemos los usos. Esta es un poco más compleja, pero estos son los 60 usos por los que indagamos. Y aquí lo vemos cómo se ve por urbano y rural, y vemos que existen unos usos
digamos, que saltan, ¿no? Digamos, uno que es sorprendente, como ocurre en lo rural, son las apuestas deportivas. Y estas apuestas deportivas, digamos, generan este interés que mueve, digamos, lo rural a un aumento en estos usos. Pero entonces, a partir de estos dos, digamos, de los usos y las intenciones, generamos el indicador y esta es la manera en que el indicador viene creciendo, ¿cierto? Entonces, como les contábamos, nosotros vinimos midiendo el indicador desde 2016. Entonces, lo que estaba pasando antes de la pandemia es que nosotros veníamos creciendo a menos de 1 punto por año. ¿Sí? De 2016 a 2020 crecimos en 3 puntos, pasamos de 0,20 a 0,23. Y en esos 10 meses, entre febrero de 2020 y noviembre de 2020, subimos 16 puntos. O sea, por eso nosotros llamamos el salto digital y uno estima, digamos, redondeando un poco, que Colombia avanzó en esos 10 meses el equivalente a 20 años en apropiación digital. La pregunta que teníamos para esta medición era, bueno, ¿qué va a pasar con el regreso a la presencialidad? Entonces lo que vemos es que hubo un regreso, pasamos de 0,39 a 0,30, y obviamente la pregunta que seguramente ustedes están teniendo es, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa la apropiación digital? ¿Cómo es moverse en esa frontera, acercarse a esa frontera? ¿Qué significa en la vida diaria? ¿Sí? Entonces por eso nosotros hemos creado esta ruta digital. La manera en que yo explico lo que hacemos es una persona que tiene una cuenta en Amazon necesariamente con una probabilidad muy alta tiene correo electrónico. Y entonces lo que eso quiere decir es que una persona tener correo electrónico, dado que yo tengo cuenta en Amazon, es muy alta, esa probabilidad es muy alta. Pero no pasa lo mismo al contrario. ¿Sí? La probabilidad de tener cuenta en Amazon, si tengo correo electrónico, esa probabilidad no es muy alta. Si alguien me dice que tiene correo electrónico, yo no asumo que tiene cuenta en Amazon. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es que el correo electrónico es prerequisito de tener cuenta en Amazon. Entonces, nosotros cogemos esos usos y esas intenciones y establecemos los prerequisitos de cada uno de los usos y cada una de las intenciones. Y cuando las segmentamos, nos damos cuenta que existe un patrón. Entonces, los no usuarios entran a un primer nivel, que es el de comunicación y entretenimiento. Y estas son personas que solo se comunican y entretienen. Y de allí pasan a un nivel más avanzado, que es lo que nosotros llamamos Internet productivo, es cuando empiezan a hacerle preguntas a la herramienta, empiezan a educarse a través de la herramienta y empiezan a participar y a generar contenido según sus intereses. Es un poco lo que ya veíamos anteriormente. Y después de estar ahí, viene un tercer nivel, que es el nivel avanzado, que es la ciudadanía digital. Nosotros decimos que cuando llegamos a este punto, son ciudadanos digitales, son personas que hacen transacciones con comodidad. Y nosotros llamamos comodidad hacer transacciones con una frecuencia semanal. Y entonces, lo que nosotros encontramos es que las personas que están a nivel avanzado, es decir, que hacen transacciones, también se educan y participan, también se comunican y se entretienen, pero los que están en niveles bajos no hacen los de arriba. Entonces, así podemos saber cómo la ruta en que la gente va apropiando conocimientos. Entonces, aquí vemos cómo viene evolucionándose esa segmentación, ¿sí? Entonces, lo que estaba logrando Colombia de 2016 a 2020 era conectar su población, ¿sí? Pasamos de un 42% de no conectados, personas que no tenían ni usos ni intenciones, a un 20%. Así redujimos en la mitad en esos 4 años los no conectados, pero lo que estábamos logrando como país era que esos conectados entraran a nivel básico de comunicación y entretenimiento, ¿sí? Lo que generó la pandemia, que es lo que ustedes ven ahí, es si bien conectó un porcentaje más, pasamos del 20 al 15% en esos 10 meses, que es una conexión importante. Lo que logramos fue subir los niveles más avanzados, ¿sí? El nivel básico pasó del 47 a 30%, el nivel intermedio pasó de 27 a 36, subió 10 puntos, y el nivel avanzado de la transacción se multiplicó por 3, y subimos de 6 a 19%. Al regreso de la pandemia, hay una disminución, sobre todo, nosotros vemos ahí, se ve muy claro el tema de la educación. Y la educación se redujo 10 puntos, que son los 10 puntos que crece, digamos, nuevamente comunicación y entretenimiento. El nivel avanzado de la transacción se mantiene más o menos, disminuye levemente de 19 a 16, y también hay un aumento nuevamente a los no usuarios. ¿Sí? Nosotros hemos visto esto, digamos, concuerda con lo que pasó en lo que muestra las conexiones de MITIC, es que algunos hogares, cuando volvieron a la presencialidad, pues ya no era tan necesaria la conexión a Internet, no les sacaban suficiente jugo y devolvieron sus conexiones, los datos, digamos, están
establecidos en Mintillo. Aquí vemos cómo ha venido creciendo y después hay unas poblaciones específicas, ¿sí? Este es lo que llamamos nosotros el Matthew Effect, que son aquellos hogares que tienen las condiciones que facilitan este crecimiento y esta mejora, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos en dos niveles. Hay un primer nivel que es hogares con educación de bachillerato, secundaria, en los padres y bancarizados, ¿sí? Ese es como el primer conjunto de columnas que ustedes ven ahí y vemos que este es pues muy superior. Los hogares que tienen educación secundaria, los padres, y están bancarizados, tienen niveles más altos de apropiación. Después tenemos un siguiente nivel, que son hogares con educación superior, donde los padres son profesionales y además hablan inglés. Y además la persona reporta hablar inglés, nivel 4 o 5. Y vemos que estos hogares, digamos, llegan al 44% de transacciones, y ya son hogares completamente conectados. Y esto nos habla de una brecha, de unas condiciones iniciales que hace que los hogares y las personas pues aumenten, tengan niveles de apropiación digital superiores, y eso por supuesto genera un ciclo de refuerzo. Estas personas aprenden más, utilizan mejor la herramienta. Bueno, hay un capítulo que vamos a presentarles rápidamente, que de nuevo queremos conversar con ustedes, pero tiene que ver cómo estos dos indicadores que les acabamos de describir, el indicador de apropiación digital y la ruta del ciudadano digital, describen ciertos fenómenos de Internet, ¿no es cierto? En esta diapositiva que ustedes están viendo, estamos analizando los grupos que vamos después a utilizar para describir los perfiles de esos fenómenos, o de esos usos específicos. Ahí ustedes van a ver una comparación entre hombres y mujeres. Ahí ustedes ven que el índice de apropiación digital de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres, 31 contra 29. Vamos a revisar esto a través de las generaciones, ¿no es cierto? De los centennials, los millennials, los X, los boomers y los silenciosos, donde ustedes, observando esa diapositiva, ven con mucha claridad cómo los centennials y los millennials son altamente apropiados. De hecho, los millennials con una capacidad transaccional mucho mayor que los centennials, pero también se ve el impacto que tiene la digitalización sobre los silenciosos, ¿no es cierto? Sí, no sé si alcanzan a observar cómo la parte gris de la barra se vuelve muy predominante en los silenciosos. Es decir, en esa generación todavía hay muchos no usuarios, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un cambio fuerte en cómo Internet se distribuye por edad, ¿no es cierto? Está al nivel socioeconómico, donde ustedes ven que hay una transición, sobre todo en la parte verde de la barra, hacia la transaccionalidad, donde se refuerza de manera notoria en los estratos altos. Hay una comparación entre urbano y rural que ustedes, no solo por el indicador de apropiación digital, que ustedes ven que es 33,33 contra 19, que es una diferencia muy importante, sino también en la ruta del ciudadano digital. Todavía en las áreas rurales estamos teniendo un grupo muy importante de no usuarios. 1 de cada 5 colombianos del área rural es no usuario, ¿sí? Más, como de 30, es que no tengo ahí. Bueno, y viene esta comparación entre tamaños de ciudades y una última, que es lo que ustedes están viendo acá. Esta habla de la tenencia de ciertos tipos de conexión en el hogar. Entonces hay hogares que solo se conectan a Internet a través de conexiones móviles, ¿sí? Hay hogares que solo se conectan a través de conexiones fijas y hay unos que pueden disfrutar de las dos, ¿no es cierto? Que de alguna manera ustedes van a ver que siempre genera como una brecha positiva, es decir, estos hogares que tienen la posibilidad de llevarse el Internet entre el bolsillo, pero cuando están en casa sacarle todas las ventajas que tiene un Internet fijo, siempre sacan ventaja. Y hay uno que no tiene ninguna de las dos conexiones. Ahí ustedes están viendo, ese último que no tiene ninguna conexión está muy poblado de ciudadanos que no son usuarios de Internet, ¿sí? Entonces, teniendo estas poblaciones en la cabeza, los vamos a llevar rápidamente por unos capítulos. El primero tiene que ver con el uso de las OTTs de video, ¿no es cierto? Perdón, de las redes sociales. En las redes sociales voy a centrarme como en dos fenómenos. Lo masivo, ¿no es cierto? Que lo masivo automáticamente nos lleva a Facebook, y lo nichado, ¿sí? Que uno podría en lo nichado irse hacia una red social como Discord o LinkedIn, ¿no es cierto? Pero si se quiere centrar como en un fenómeno innovador sobre las redes sociales e interesante, podríamos parar en la diapositiva de TikTok, ¿sí? ¿Por qué TikTok es importante?
Ustedes van a ver que el índice de apropiación digital de Facebook es 0,37. ¿Sí? El de TikTok, a pesar de ser una red muy nichada en jóvenes, es apenas de 0,39. Y esto está ocurriendo porque TikTok le está abriendo el espacio y el acceso a poblaciones que uno no encontraría habitualmente como poblaciones desarrolladas de Internet. Entonces, por ejemplo, en el momento que podamos ver TikTok, creo que es la siguiente, esta, ustedes se van a dar cuenta cómo está balanceada entre urbano y rural. ¿Sí? Eso es muy importante porque ese lenguaje audiovisual vertical que se está expresando en TikTok, de alguna manera está generando conexiones con unas poblaciones con las que Internet no era muy afín. ¿Sí? Entonces, voy a dejar el mensaje de las redes sociales ahí. Es decir, una muy masiva que es Facebook, una que está nichada pero que está siendo generosa en los públicos que contacta, que es TikTok, y unas que son muy sofisticadas, donde especialmente aparece LinkedIn o Discord, que tienen como una conexión muy fuerte con videojugadores, donde claramente se dan unos usos muy asociados a esos foros de videojugadores. Entonces, es lo que expresan estas diapositivas que estamos viendo. En el siguiente capítulo, creo que ahora sí vamos a las OTTs de video, ¿sí? Sí. Hay como unos mensajes importantes para dar. Primero, hay una OTT que se logra desprender del entorno fijo, que es YouTube. ¿Sí? YouTube logra construirse en entornos de Internet móvil, que es una diferencia muy importante para YouTube, y termina explicando por qué es tan grande, ¿no es cierto? YouTube es una OTT que es consumida por el 57% de la población. Y tiene que ver con la parte inferior de las barras, donde está este fenómeno que les explicaba de qué tipo de conexión tiene la persona disponible en el hogar. Ahí el tema de la diferencia con los que tienen Internet fijo no es tan notoria. Si nos movemos a la grande paga, que es Netflix, ¿no es cierto? La siguiente, ustedes se van a dar cuenta que está muy asociada ya a las conexiones fijas. Entonces, cuando uno trabaja en estas OTTs audiovisuales, por la forma en la que se distribuye el contenido, por los dispositivos en los que se acostumbra a consumir, van a tener mucha más afinidad con el mundo fijo que con el mundo móvil. ¿Sí? Y ese es un hallazgo importante porque, obviamente, como ustedes pueden ver ahí, cuando uno coge un usuario de Netflix, ustedes ven que la barra verde crece en tamaño. Son poblaciones altamente transaccionales. ¿Sí? Entonces, hay unas diferencias importantísimas de perfil. Si nos vamos, si quiere, vamos al siguiente capítulo. Cuando ustedes pasan por estas, son aún más nichadas. Es decir, Disney, HBO, son mucho más nichadas. Cuando vamos, si quiere, cuando vamos a las de audio, no audio y video, sino a las de audio, ustedes van a ver algo que es muy interesante y es cómo este consumo de este tipo de OTTs enfocadas en audio está muy concentrado en los centennials. ¿Sí? O sea, la afinidad que tienen los más chiquitos con el consumo de este tipo de contenidos es muy importante. Y ahorita que hagamos un zoom como en radio, que me parece pertinente para el auditorio, ustedes se van a dar cuenta que ese consumo digital se está dando especialmente en jóvenes y que el consumo de AM y FM se está dando especialmente en personas que están incluso en boomers y silenciosos. Este es como simplemente como un dibujo del fenómeno, ¿no es cierto? Esa parte azul, no sé, o sea, que pesa el 9% a este lado, ¿no es cierto? Esa representa a los consumidores digitales de la radio en el 2012, ¿sí? Fíjense cómo ha migrado eso y se ha ampliado en tamaño para 2023, ¿sí? O sea, es un fenómeno que está ocurriendo. Las personas están migrando a escuchar radio digitalmente. Escuchar radio digitalmente tiene varias formas, ¿no es cierto? Ustedes tienen la misma señal de FM y AM en el streaming, pero también tienen streamings que no están en las señales AM y FM, pero también tienen unos canales donde reproducen o distribuyen podcast y digamos, y unas aplicaciones en donde las personas casi que generan su propia emisora, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es partir la población como en 3 segmentos. Un segmento donde están los que solo consumen radio digitalmente, en cualquiera de estas formas. Un segmento donde las personas combinan el consumo de radio digital con el consumo de radio analógicamente distribuida. Y un perfil en donde solo está consumo analógico. Si quieren, miremos el primero.
Ya casi. Ahorita se va al final, sí. Estos son los que consumen radio digitalmente, ¿sí? Ustedes pueden ver que tiene un indicador de 39, pero aquí, de 39, pero aquí tal vez lo más importante es cómo está concentrado en la generación Z, ¿sí? Muchos centennials son consumidores de radio digital, ¿sí? De audio digital, ¿sí? Ahí están. Cuando vamos a los que están en la mitad del puente, ¿no es cierto?, que utilizan la radio digital, pero que también utilizan la radio tradicional, ustedes van a ver cómo se carga en la generación X y en los millennials, ¿sí? Entonces hay un fenómeno como claramente dibujado de generaciones con tipo de consumo que se está dando en la radio. Fíjense, ahí están millennials y X consumiendo ahí en la mitad. Y si nos vamos a los que hacen consumos exclusivamente tradicionales, es decir, AM y FM, son los boomers y los silenciosos los que están ahí, ¿sí? Entonces, de alguna manera también dibuja, cuando hablábamos de audiencias al principio, también dibuja los enfoques que nosotros podemos tener hacia las audiencias, ¿no es cierto? Y cómo a ustedes que les interesa tanto la distribución por fuera de las grandes ciudades de contenidos y en general de mensajes, ¿no es cierto? Cómo estas mezclas pueden empezar a habilitar, mover esa frontera, ¿no es cierto? Esa frontera de distribución. Entonces, ya dejándolo acá, hay un capítulo adicional de videojuegos que vamos a pasar para tener tiempo. Les voy a dejar con el último enfoque y es, esto se puede intervenir, podemos intervenir la digitalización de los colombianos y ahí vamos a hablar de estas rutas de digitalización. Sí, ya es un poco confusa, entonces, sí. Entonces, pero les explico qué significa, ¿no? Y cómo interpretarla. Entonces, un poco lo que yo les contaba de este ejercicio de los prerequisitos y de que existe una ruta, de que la gente empieza y va avanzando en esos niveles. Eso es lo que tenemos ahí, pero lo que tenemos es uso a uso, lo tenemos absolutamente detallado. Entonces, la manera de leer esto es que la persona empieza de abajo hacia arriba. Si ustedes alcanzan a leer, los usos más básicos de todos son chatear, enviar mensajes, mensajes de correo y ver fotos y perfiles en redes sociales. Y ese es como por donde la gente empieza. Y esos son los usos y los únicos usos que no tienen prerequisitos. Y entonces eso es por donde la gente empieza y va aumentando de ahí para arriba hasta el nivel más alto, digamos ese quinto nivel, que es la transacción, pero ustedes ven son transacciones muy avanzadas, ¿sí? Entonces está transacciones con criptomonedas, hacer inversiones, apoyar la industria nacional, hacer crowdfunding, ¿sí? Ese es como el nivel más alto de aprobación. Las personas que hacen estas cosas, que utilizan estos usos, tienen con una probabilidad altísima de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces a esa red nosotros le aplicamos un algoritmo de segmentación para entender las rutas, cómo se dan esas rutas. Y esos son los colores que tenemos ahí. Entonces a la izquierda vemos el azul y eso es como, y nosotros lo interpretamos como una ruta como de crecimiento personal. El centro es el morado, que nosotros la asociamos como al entretenimiento. Y el verde, que está a la derecha, lo asociamos a temas de trabajo, ¿sí? Porque empieza con reuniones en línea. Y entonces podemos ver cada uno de esos usos cómo se va sofisticando. Entonces la gente empieza por entretenimiento, que es un poco lo que hablábamos, chatear, enviar mensajes y ver fotos de perfil. Después en el siguiente nivel tenemos buscar información, publicar cosas, ese empieza a ser como un siguiente nivel más avanzado. Después viene bajar películas, y después, sí, bajar series y empieza ya como el contenido pago. Y ese es como un nivel más alto en esta apropiación, en esta ruta. Por la izquierda nosotros vemos este crecimiento como de crecimiento personal y empieza por ver videos musicales y ese es como lo más básico, que es ese azul que vemos a la izquierda. Después tenemos leer blogs, leer libros y lo más avanzado, digamos, ese cuarto nivel, empiezan a crear eventos, ¿no? Ahí está crear eventos, que no alcanzo a leer, pero están como unas cosas más sofisticadas y el tope, digamos, de esta ruta es el crowdfunding, ¿sí? Como de empezar a invertir en unas cosas por las que yo creo. Y por la derecha, digamos, en verde está la ruta como del trabajo, ¿sí? Empieza con las reuniones en línea
Después sigue hacer transacciones. Después viene hacer transacciones entre cuentas y el nivel más alto que es generar inversiones y ya empezar a hacer inversiones. Y eso nos permite a nosotros ver cómo esas rutas, ¿sí? Si uno tiene una ruta, decir cuál es el camino que debe seguir, que es como una ilusión que a veces uno siente que hay, y que vamos a llegar a la gente que haga transacciones sin haber pasado, sin saber chatear. Que existe una ruta y pues, lo que nosotros vemos es que hay que recorrerla. Ahora una pregunta que surge es si estas rutas son iguales para todos, ¿sí? Esta es la ruta, digamos, como de todos los colombianos, pero nosotros hemos visto que no es así. Y cuando nosotros miramos las redes, hacemos este mismo ejercicio, digamos, de prerequisitos, de abajo hacia arriba, en personas que tienen ubicuidad, que es esta idea de tener conexión fija y móvil, y son personas más conectadas, que tienen más uso, pues estas redes son mucho más densas. Y en este no lo tenemos, pero un poco lo que estamos trabajando es cómo hacer estas redes comparables. Esto todavía está en desarrollo, pero uno ve, solo viendo esta red se da cuenta que es mucho más densa, que el nivel más alto es mucho más, tiene muchos más usos, ¿sí? Si lo comparamos con la siguiente, que es la red de conexión móvil. Estas son personas que solo únicamente tienen conexión móvil. Primero hay menos usos, ¿sí? Involucrados, la gente conecta menos los usos, es capaz de como de existen menos carreteras, por decirlo de alguna manera, menos conexiones entre usos y el nivel básico tiene más usos y esto lo que quiere decir, la manera de interpretarlo es que no logra conectarlos, sino que entra solo a una cosa, ¿sí? Entonces, estas son personas que si alguien busca por trabajo no necesariamente chatea. Y eso es como la manera de interpretarlo. Entonces, en lo que estamos trabajando en este momento, y esto es como un avance, ya tenemos algunas cosas, pero más adelante es en calcular, digamos, de alguna manera cuánto vale ascender en estas redes. ¿Sí? Estas redes, ya hicimos un primer ejercicio con hombres y mujeres y nosotros vemos que el costo de subir en las redes es como 4 veces para las mujeres que para los hombres. Y yo estoy seguro que comparando esta red, yo pensaría, digamos, que es muchísimo más alto. ¿Sí? Esto no es la manera de establecer una comparación entre redes, pero estas rutas existen esos caminos, y hay unos que son más difíciles que hacer que otros. Entonces, ese es como el mensaje. Bueno, hasta acá era como nuestra pequeña degustación robusto y puede atender muchas preguntas y de alguna manera a los datos, la manera de darles vida es precisamente con las preguntas. Entonces, pues no sé si hay alguien que quiera romper el hielo y preguntarnos algo. Gracias, Carlos. Sí, aprovechar que tenemos aquí a nuestros 3 expertos. ¿Alguno que quiera alzar la mano? ¿Una inquietud? Hay una levantada. Sí, yo también, pero es que no encuentro la mano. Ah, ya la encontré. ¿Puedo? No, están por encima de la tercera edad, son mayores de 75 años. Mayores de 75. Ok, Los silentes están como generación. listo. Ahí, vamos a dar primero la oportunidad aquí a unas preguntas presenciales que estamos escuchando que nuestros compañeros que están conectados también quieren preguntar. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Además de la de Alejandro. Por aquí está. Hola, pues Jorge Puche de la Sugerencia de Televisión, también parte del grupo. Un saludo para ustedes, gracias por venir nuevamente a darnos este conocimiento que me parece tan interesante. Una duda que me quedó es, en la pandemia se incrementó la apropiación digital, después decreció. Uno podría imaginarse que cuando uno alcanza un nivel de apropiación digital, eso ya se queda para toda la vida. ¿Por qué decreció? ¿Por qué se va la gente del consumo digital? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la manera en que nosotros medimos apropiación digital se refiere a los hábitos, ¿sí? Entonces es, como lo decíamos un poco, la transacción semanal. Y
digamos, el descenso más importante que nosotros vemos se da al regreso de la educación a la presencialidad, ¿sí? Lo vemos en que el uso que cae es como la educación, y la intención que cae es la educación que vuelve a la presencialidad y deja de ser digital. Ese es como un camino importante. Y lo otro que ocurrió también es que personas que tenían conexiones las devolvieron. Y eso lo explica Fabricio perfectamente. Pero esos son como los dos fenómenos. Eso, y además que la apropiación digital la medimos con frecuencia semanal, le preguntamos en la última semana. Entonces eso explica, ¿verdad? La vida se volvió más presencial. Eso se ve en el indicador. Yo quisiera agregar, esos entrenamientos están latentes, ¿no? Pero también creo que vale la pena reflexionar que esos entrenamientos se ganaron de una forma brusca, ¿no? Es decir, nos encerraron en la casa. Sí. Entonces, pues claro, una empresa que piense que hizo transformación digital porque se reunía en línea, pues está en un error. Ahí una transformación digital pues significa una cantidad de aprendizajes y de cambios culturales. Entonces, creo que también hay una fragilidad en eso. Sin embargo, los entrenamientos están ahí latentes. Hay una pregunta aquí de nuestros compañeros y ya le doy la palabra a nuestro otro compañero acá, pero dice Carolina Osma Tapias, ¿el estudio tiene cifras sobre los niños y sus cuidadores? A ver quién nos puede contestar esta y se la vamos pasando a otro compañero. El estudio inicia en 12 años, ¿no es cierto? El grupo objetivo de esta investigación va de 12 años en adelante. Entonces, obviamente, en general, la digitalización de los cuidadores sí está contemplada y es un grupo que seguramente está estudiado dentro del proyecto, digamos. Ahora, niños menores de 11 años, pues, no tenemos ningún conocimiento, ¿cierto? Pero estos no tienen, pues, lo que sabemos es que ya están, sí, sí, no, y hay análisis muy bonitos que hemos hecho, por ejemplo, con enfoque de género, en donde vemos que este primer grupo de edad que va de los 12 a los 17, todos son menores de edad. Por ejemplo, las niñas empiezan a expresar una preocupación fuerte por las redes sociales. Eso puede ser como un factor también de alerta, ¿no? No solo es una buena necesidad, es significativamente diferente a los niños, ¿sí? Y cuando uno mira en otra perspectiva, que hace diferente a los niños, pues uno empieza a encontrar que los videojuegos son como ese factor que en la digitalización altera el camino de los niños frente al de las niñas. Y los videojuegos tienen como un uso conexo que también se empieza a desarrollar más en los niños, que es participar en foros, ¿sí? Porque los videojuegos tienen como un fondo de compartir las experiencias de los videojugadores. Entonces ahí se empiezan, desde todos son nativos digitales, pero están enfrentándose a la herramienta de una manera muy diferente. Entonces, desde la perspectiva de género, pues, se empiezan a encontrar otras mucho más profundas. Por ejemplo, los videojuegos en el área rural no ocurren online, ¿no? Son personas que tienen sus consolas, pero juegan desconectados, no tienen esta salida a encontrarse con otros para compartir el juego. Eso ocurre muy fuertemente en contextos urbanos. Entonces, hay 1000 características que se vuelven contexto de muchas acciones que se deben tomar. Hemos radio. A ver, yo creo que es una transformación diferente, la radio digital, ¿no es cierto? Y el consumo de podcast, etcétera, que está muy enfocado claramente en unos grupos con alto desarrollo digital, ¿cierto? Pero la radio tiene unos momentos de consumo, que además los conocemos bien a partir de ECAR, que están asociados al hogar, ¿sí? Hoy cuando nosotros en el ECAR trabajamos con
encontramos audiencias en este primer grupo, en 12 de 17 años, encontramos emisoras que uno podría decir que son poco afines a los jóvenes, ¿sí? Y cuando revisamos ese fenómeno con profundidad, lo que nos damos cuenta es que hay consumos compartidos. Entonces, muchos jóvenes están consumiendo las emisoras que consumen sus padres o cuidadores. Y las conocen perfectamente y conocen la programación y pueden responder por ellas. Entonces, ustedes van a encontrar muchos jóvenes hablando de radio tropical o radio popular, por ejemplo, que están fuertemente asociados a los hábitos de consumo de sus padres y de sus cuidadores. Entonces, la radio todavía tiene este vínculo creado con los jóvenes y tiene la posibilidad de sobre ese vínculo construir. En otro estudio que nosotros hacemos, que es muy bonito para la CRC sobre el uso de las plataformas OTT, y es donde entender que la migración audiovisual, que tiene que ver con OTTs como Netflix, Prime, HBO, etcétera, se está dando de una manera más balanceada entre jóvenes y adultos, ¿sí? La migración hacia las OTTs de audio se está dando de una manera desbalanceada, es decir, está concentrada en jóvenes. Entonces, en resumen, uno puede decir que la radio sigue teniendo contacto con los más pequeños, ¿no es cierto? Pero que la afinidad de las OTTs como Spotify está creciendo fuertemente hacia los más jóvenes. Entonces, las dos cosas hay que considerarlas. No es una completa mentira que haya jóvenes dejando la radio, ¿sí? Hay unos jóvenes que efectivamente se están yendo hacia consumos por demanda. Pero la radio todavía tiene unas capacidades de distribución que los están alcanzando. Y ahí está como la oportunidad. Como por ejemplo el podcast, que si es un podcast generado aquí en Radiónica y lo consumen millennials o más pequeños, pues cuenta ahí como pues un consumo de ellos a nuestra radio. Yo creo que todavía no, el podcast todavía está por fuera del consumo radial, ¿sí? Está como una expresión diferente y tiene un fundamento clarísimo, y es que todavía es un consumo por demanda, no es un consumo lineal, ¿sí? Entonces, por eso yo separaría las audiencias de podcast de las audiencias de radio. Pero lo cierto es que en las audiencias de radio, estas que se distribuyen por AM y FM, hay jóvenes presentes, y hay jóvenes haciendo largas jornadas de consumo de radio. Todavía el puente está creado, digamos. Es lo que hay que aprovechar. Perfecto, súper claro. Bueno, llegó el momento de ustedes hacer las preguntas que traen bien pensadas después de toda esta explicación que pues se quedó un poquito corta porque hay mucho ahí para analizar, pero pues el tiempo no nos daba. Vamos a hacer dos a nuestro público presencial y una a nuestros compañeros que están conectados para darles un incentivo que les tenemos aquí. Entonces, ¿quién va primero? A mí me parece que el mensaje necesario de esta investigación tiene que ver con entender cómo me relaciono con mis públicos objetivos, con mi público objetivo usando medios digitales. Y tal vez mi pregunta estaría enfocada hacia cuando ustedes quieran crear esta conexión digital con públicos rurales, ¿cómo le darían las redes sociales? ¿Cierto? ¿Qué utilidad le darían las redes sociales, a las redes sociales cuando se comuniquen con esos públicos rurales? Ustedes vieron, tienen diferencias claras en su forma de consumir frente a la población urbana. ¿Quién se acuerda? O sea, ¿cuál sería el contenido apropiado para llegarle a través de las redes sociales al público rural? Más que el contenido, el medio. ¿Por dónde? El medio. Sí. Ok. Aquí, nuestra compañera. La red social. Por favor, adelante, porque es un premio del frailejón. O sea, no es cualquier cosa. Nombre y apellido de qué área. Yo soy Lilian Contreras de Comunicaciones. Utilizaría TikTok. Estoy completamente de acuerdo. Un aplauso. Prestó atención y lo entendió. Bueno, mi pregunta es sencilla. ¿Qué es lo que puede hacer un ciudadano digital? Bueno, aquí tenemos. Por favor, de pie, de qué área y de nombre y apellido. Hola, soy Jesús Suárez del área digital de Señal Colombia. Ciudadano digital ya se considera ciudadano digital aquel que ya hace transacciones
y que genera transacciones por lo menos una vez semanalmente. Y la última la hace Pablo para nuestro público que está por Meet. ¿Cómo definimos nosotros la apropiación digital, ¿Cómo definimos apropiación digital? Y ahí oigo que contestó uno. Elber. Sí. ¿Puedo hablar? Adelante, Elbert, la respuesta. Yo creo que cuando hablamos de apropiación digital, hablamos de cuando las personas tienen habilidades y capacidades de usar herramientas digitales, sean redes sociales, plataformas de bancos, correos electrónicos. Entonces, yo creo que cuando ya las personas o tienen esa inmersión como en todos esos entornos digitales y ecosistemas digitales, es que cuando podemos hablar de apropiación. ¿Qué tal está esa respuesta? Funciona, faltaría agregar las intenciones, ¿no? No solo los usos, sino las intenciones. Es la unión de usos e intenciones. Pues sí, esa funciona bien. Bueno, un aplauso para Elbert y pues él reclama su incentivo con CIMA, ¿correcto? Ahí le pueden escribir como las indicaciones. Bueno, no nos queda más sino agradecerles a ustedes por su tiempo, por esta información pues tan valiosa. Nosotros que hacemos medios de comunicación, es vital entender cómo funciona el consumo digital y ustedes nos han dado aquí varias guías que nos funcionan a nosotros para nuestro trabajo. Gracias por venir, un aplauso para ellos nuevamente y gracias a ustedes por su tiempo y a todos los conectados.